Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevísimo video para el canal. El día de hoy les traigo ante ustedes el increíble, el supremo, el mortal remake número 7 de la temporada 3 del arco de la Asociación de Monstruos de One Punch Man, el cual abarcará el volumen 31 y el volumen 32, cuyos capítulos van del 153 al 160, para un total de 8 capítulos en un video de más de 50 minutos de duración. Todo igual a los mangas físicos, con sumo detalle y sobre todo canon, y sin errores de continuidad. Ya sabiendo esto, sin más preámbulos, ¡empecemos! Puño de liberación, puño de agua que fluye. Ambos pisan con fuerza y corazón explosivo, roca aplastante. Silver Fang vio como el poder de Garou lo estaba superando, y como se esperaba del puño de liberación de corazón explosivo, estaba haciendo que Garou adquiriera un poder destructivo extremadamente malvado. A pesar de que Ban desviaba sus golpes, aún y así las ondas de choque de los mismos lo estaban afectando seriamente. ¡Push! ¡Patada evasión! Ban lo sujeta y Bon se dio cuenta que era una técnica de agarre. Luego lo patea para desestabilizarlo y le dice que no podía utilizar el poder de la corriente de agua de esa manera. Garou lanza una patada, el maestro lo evade. Sigue siendo un novato. ¡Bam! Le dio una doble patada. Sin embargo, Garou se recuperó rápidamente y empezó a utilizar el remolino, corriente de agua. ¿Qué? Y sí, los hermanos Bang y Bon estaban presenciando con sus propios ojos el puño rugiente ki del cielo. ¡Karakun! El poder destructivo del ataque de Garou era tan devastador que estaba llegando incluso donde estaba el maestro Bob. La enorme explosión llegó a los ojos de Ugly vomitado, quien se puso feliz de localizarlos. Mientras tanto, el maestro y discípulo seguían lanzando una tormenta de ataques marciales. Ban se dio cuenta del increíble poder de Garou, ya que había dominado una técnica que tanto a él como a su hermano les costó dominar, y se preguntaba si era debido a la monstrificación. Las ondas de choque del ataque de Garou eran tan intensas que redujeron los escombros cercanos a polvo, y Bon se preguntaba si su hermano podría enfrentarse a él, porque un golpe directo del Hero Hunter significaría la perdición de Ban, ya que las ondas de choque devastarían su cuerpo por completo, pero no importaba porque el maestro seguía enfrentándolo arduamente, ya que esa fue la razón por la que vino a este lugar. ¡Tok! Ban conectó su puño directo en la cara de Garou, sacándole sangre, mientras que Garou logró rozar el pecho de Silver Fang. Por desgracia, la onda de choque de su golpe infligió un significativo daño, haciendo que Ban colapsara. Al final se burló de sí mismo, afirmando que a diferencia de su hermano, él no era tan genial como pensaba. Al quitar su puño, se puede ver cómo se estaba fracturando la cáscara Kaijin que cubría el rostro de Garou. Y finalmente, el héroe cae completamente agotado. ¡Bang! Bomb se arrastraba por el suelo preocupado por su querido hermano, pero estaba tan lastimado por su batalla anterior con el cazador que apenas si podía moverse. De repente, detrás de Bang alguien aparece. Bomb se percata y este era Ugly vomitado, quien le dijo: "Te encontré". Luego pasamos con Zombie Man, quien presenciaba a lo lejos el nacimiento de Platinum Sperm y al dios King, analizando el nivel de pelea del enemigo. Zombie Man, al ver que el ejecutivo se estaba fusionando, comentó calmadamente que dejaran de resistirse, porque ahora mismo estaban peleando contra King. Y es cierto, el emperador vagabundo le pareció extraña la actitud tan calmada de King, pero aún así le afirmó que el poder de un solo Black Sperm es capaz de eliminar a héroes de clase A, y que el poder de 54 billones combinados es inimaginable, aunque todavía no era tan poderoso como él. Además le dijo que lo mejor sería que escapara mientras aún podía, ya que si era piadoso podría evaporarlo de un solo disparo. Cállate. ¿Quieres que te mate? Aún tengo varias preguntas que hacerte. Después de que termine King, te vamos a interrogar sin descanso, así que será mejor que estés preparado. ¿Interrogarme sobre qué? Sobre tu poder. Si alguien está moviendo los hilos en secreto, tenemos que estar listos. Oh, ¿te refieres a Dios? Pero, en ese momento, una extraña voz dijo: "Silencio. Voy a confiscarlos". Y fue allí donde el emperador sin hogar se percató que justo encima de Zombie Man, la misteriosa entidad conocida como Dios se postraba encima de la luna, y su aura era extremadamente atemorizante. Homeless al verlo se cagó del miedo, por supuesto, y Zombie Man se dio cuenta de ello. Fue justo allí donde el ejecutivo tuvo una visión de un vasto campo de flores con Dios postrándose sobre él, quien le dijo lo siguiente: "Tu poder, tu vida han sido confiscados". Y en ese instante Homeless gritó: "¡Dios!".
¿Ah? ¿Dijiste Dios? Y aquí vemos cómo fue brutalmente desintegrado, convertido en una masa de carne putrefacta llena de huesos descompuestos. ¿A qué te referías con Dios? Dicen que si lo presumes lo suficiente puedes quemarte a pesar de la ausencia de fuego, pero esto es demasiado. Claramente algo intervino aquí. ¿Acaso Dios existe? ¿Tus poderes te los dio otro ser allá afuera? Preguntó Zombieman impactado, sospechando que había algo malvado acechando a la humanidad. Y después vemos una imagen de la luna de una manera muy, pero muy misteriosa. En otro lugar, el poderoso King se postraba firme ante la presencia de la nueva entidad conocida como Platinum Sperm. Kid Emperor se preguntaba por qué el héroe no estaba haciendo nada. Luego vemos la gran apariencia del brillante y combinado Kaijin. ¿Se transformó? Pero ahora es más delgado. Sin embargo, con solo verlo, Atomic Samurai se dio cuenta que este monstruo tenía una aura inmensamente poderosa. Y se preguntaba por qué el héroe King aún no utilizaba su técnica mortal super secreta. Esto mientras veíamos cómo sonaba el King Engine. ¡Ah! Chico Emperador finalmente entendió cuál era el increíble plan de King. Y él pensaba que el héroe estaba esperando que su oponente alcanzara su mejor forma física para así derrotarlo definitivamente, ya que de esa forma infundiría miedo en los Kaijin restantes y serviría como elemento disuasorio, afirmando que eso era algo tan King. ¡Ah! El pequeño héroe vio sorprendido cómo el poderoso King comenzaba a desplegar sus mortíferos brazos, lo que hizo creer a Kid Emperor que estaba a punto de atacar. Pero el héroe pensó, ¿debo hacerlo? ¿Voy a hacerlo? Pero contra ellos, ¿será posible que funcione mi reverencia profunda? ¿Acaso finalmente va a usarlo? ¿El cañón del purgatorio de movimiento ondulatorio de explosión del fuego infernal definitivo? Los héroes al ver esto no dudaron y comenzaron a animarlo con todas sus fuerzas. ¡Vamos! Pégale fuerte. ¡Tú puedes, King! ¡Vamos, señor King! ¡King, King, 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 King! Ellos realmente quieren que me maten, pensaba King. Pero lastimosamente, ¡guau, guau, guau, guau! Rápidamente varios héroes fueron neutralizados detrás de King. Y el monstruo les dijo, silencio, escorias. Sé lo que quieres, King. ¿Quieres luchar frente a frente contra mi combinación definitiva de 54 billones? Adelante. Intenta usar tu Ultimate Purgatory Hellfire Burst Wave Motion Cannon. O en español, el cañón del purgatorio de movimiento ondulatorio de explosión del fuego infernal definitivo si quieres. Porque en ese mismo instante, yo te arrancaré la cabeza de un golpe. En ese momento, King solo pensaba que una reverencia profunda e implorar por su vida era su única esperanza. Estás en mal estado, maldito viejo de mierda. ¿Garou te derrotó? Dijo Ugly, mientras el Hunter se tocaba el rostro. Al principio pensé en derretirte muy lento, pero no puedo resistirme a golpearte un poco primero. Esto no es bueno, comentó Bomb, mientras que el lastimado Bang pensó que Garou estaba dudando, así que le dijo en su mente, sigue la voz de tu corazón. Y con esto finalmente Garou logró despertar. ¡Golpe derretidor del cuerpo completo! Pero... ¡Bra! Ugly se percata del rugido de Garou y pasa esto. ¡Bum! Garou atravesó el asqueroso cuerpo del Kaiji. Después aumentó la velocidad y en este instante el tiempo comenzó a ralentizarse en un conteo de centésimas de segundo, mientras King pensaba que su ataque mortal era una completa farsa y les pidió disculpas por ser un tipo normal pretendiendo ser fuerte. ¡Perdónenme! Ultimate Purgatory Hellfire Burst Wave Motion Cannon, o en español, el cañón del purgatorio de movimiento ondulatorio de explosión del fuego infernal definitivo. Pero todo esto en cámara lenta se veía así. 00.00.00.10 centésimas. Garou va directo con Platinum Sperm. 00.00.00.20. El Hunter lo golpea y lo manda a volar. 00.00.00.30. Agua natural maligna percibe la intención hostil de Garou y lo ataca mediante dos chorros de agua que el Hunter repele fácilmente con sus artes marciales. 00.00.00.40. Garou contraataca con 00.00.00.50. Una ráfaga de golpes con una velocidad parpadeante. Y todo esto a velocidad normal. Pasó así. ¡Fum, bashum, gagababam! Mientras King terminaba de decir Ultimate Purgatory Hellfire Burst Wave Motion Cannon, o en español, el cañón del purgatorio de movimiento ondulatorio de explosión del fuego infernal definitivo. ¡Kaboom! Metal Bang.
Squad quedó sorprendido por la magnitud del supuesto ataque de King. Inclusive el mismo héroe clase S no podía creer lo que había pasado frente a él. Así que luego se miró las palmas y giró las manos como si estuviera pensando: ¿será que si tengo poderes? Y sí, King, tú tienes un gran poder y se llama suerte. El feo vomitado, conmocionado por las heridas mortales que le infligió Garou, se desploma mientras su cuerpo se derrite por completo. Ya era hora. Garou aterriza después de ese gran movimiento y en ese instante se dio cuenta de que su viejo maestro estaba muy lastimado en el suelo. Pero de repente, un agujero de gusano interdimensional expulsó finalmente a Flash, Manako y a nuestro héroe favorito. Garou se percata y aquí vemos que este era el gran Saitama. ¡Sí! ¡Por fin apareciste, Saitama! ¡Por Dios! Al ver la repentina aparición de Saitama, Flash y Manako, el hombre más fuerte se puso muy pero muy feliz de ver a su amigo. El héroe Flash se preguntaba qué había pasado aquí. Manako si se acababan de deformar durante el viaje en el portal interdimensional, y Saitama se cuestionaba a dónde se había ido el viejo Blast. El afeminado ninja destellante se dio cuenta que varios héroes habían sido derrotados, y en ese instante vio a lo lejos al cazador de héroes, y con una mirada llena de cautela preguntó si era un Gaijin. Luego Saitama y Garou se miraron directamente y nuestro héroe salió corriendo en su dirección. El Hunter observa y pronto vemos que Saitama solo siguió su camino para ir directo con su discípulo. Se detiene frente a Genos para ver cómo se encuentra, porque así es como actúa un verdadero sensei. Saitama, al ver lo aplastado que estaba, le preguntó si estaba bien, y Genos al verlo se notó alegre. Saitama le preguntó si el tipo de allá fue el que lo dejó así, pero Genos le contestó que no, porque los ejecutivos que había enfrentado ya habían sido eliminados por la técnica definitiva de King. Sin embargo, Saitama solo pensaba que las únicas técnicas definitivas de King son los sucios trucos que hace al jugar videojuegos. Después de eso, Genos le menciona que no podía entender cómo es que Garou estaba emitiendo las mismas señales de la poderosa energía de alta velocidad de la técnica de King, aunque creía que quizás era porque estaba descompuesto. Por Dios, qué inocente. Después, Garou estaba desconcertado por su nuevo cuerpo, ya que no recordaba haber salido a la superficie, debido a que se había quedado inconsciente bajo los escombros. En ese momento, tuvo un pequeño recuerdo de cuando entrenaba en el dojo de artes marciales del viejo. En aquel entonces, el maestro Bang le dijo que sus puños estaban llenos de duda, porque para encontrar el verdadero camino de las artes marciales, primero debía entrenar su espíritu y seguir la voz de su corazón. Pero ¡uy! ¿Me esquivaste? El Hero Gary se pone en guardia y lo reconoce como el héroe clase S rango 13, Flashy Flash, agregándole que era un héroe basura por haberlo atacado por la espalda. Pero Flash lo hizo solo porque Garou era un sobreviviente de la asociación Gaijin, y al ver que Garou hizo un alboroto le preguntó dónde estaba su jefe, el rey Gaijin. Pero Garou le contestó que sí recordaba algo como eso. Pero bueno, escucha, mi nombre es Garou. Soy aquel que ascenderá a nivel de amenaza a Dios, y también la persona que castigará este mundo de mierda. Flash, al escuchar su nombre, se percató que era el Gaijin humano, que se hacía llamar el cazador de héroes. Pero Garou le dijo que no estaba asociado a ese patético grupo de Gaijins mediocres, porque estos eran muy pequeños para contenerlo. Lo sospechaba, dijo alguien. Flash y Garou voltean para ver quién era y... ¡Ba! Perdón, voy pasando. Y este era Platinum Sperm, quien los golpeó muchísimas, pero muchísimas veces. Te convertiste en Gaijin y aún te rehusas a unirte a tus semejantes. ¡Qué decepcionante! Debimos eliminarte desde el principio, bastardo. Flash se limpia el polvo, y al ver que otro monstruo había aparecido, le dio las gracias por haberse presentado, ya que así podía eliminarlos a ambos al mismo tiempo. Ahora presencien mis técnicas definitivas de héroe clase S. Crick, crack. Garou truena sus nudillos y les dice que nunca le dice que no a una pelea, ya que la maldad absoluta trata a todos por igual. Héroes, Gaijin, los eliminaré a todos para convertirme en el símbolo definitivo del miedo y alzarme como una amenaza de nivel Dios. Así que, adelante. Y es aquí donde una gran pelea de velocidad pura estaba a punto de comenzar. En segundos, Platinum Flash y Garou se mueven. ¡Bam! Garou desciende por encima de ellos y impacta el suelo, causando gran destrucción. ¡Bam, bam, 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 bam! Incontables haces de luz se mueven a través de los escombros elevados.
Genos. Por otro lado, King fue con Saitama para decirle que siempre supo que él vendría, aunque Saitama no sabía para qué. Aún así, estaba alegre de que él no estuviera herido. Yo tenía fe de que vendrías. Estaba asustado, pero hice todo lo que pude. No soy más que una piedra inútil. King, al darse cuenta de que Genos lo estaba escuchando, rápidamente cambió su actitud y dijo: tenía miedo de que no pudieras ver mi contribución en la pelea, así que me alegra que aparecieras justo a tiempo. Saitama le preguntó a qué se refería con una piedra. Ah, sí, una piedra en mi riñón. Eso estuvo cerca. Por poco y Genos descubre que él es débil. Pero bueno, el punto es que King estaba impresionado por cómo Genos protegió a Tornado. Oh, ya veo. Bien hecho, Genos. Buena pelea. Y al escuchar esas palabras tan llenas de sabiduría y sentimiento por parte de su sensei, le dijo que, aunque pudo autodestruirse, no lo hizo. Y le preguntó a su maestro si realmente se estaba volviendo más fuerte. Bueno, no explotaste, ¿verdad? Le dijo Saitama, quien colocó su mano en su núcleo. Y mientras ambos yacían bajo un cielo estelar, nuestro héroe, aún sin entender muy bien lo que ocurría, de todas formas de algo sí estaba seguro. Y era que su corazón sí se había vuelto más y más fuerte. Genos quedó tan conmovido que le dijo: Sensei, se lo debo a usted y al Dr. Kuseno. Pero yo no hice nada, dijo Saitama, mostrando una vez más su gran fuerza, humildad y humanidad, dignas de un sublime sensei. Después vemos cómo estructuras geométricas de luz cubrían el cielo de Ciudad Z y tal evento estaba siendo transmitido en vivo. Los reportes clamaban que esto era un fenómeno paranormal debido a psíquicos como Tornado del Terror, pero los testigos no sabían que dichas estelas de luz eran de hecho las trayectorias de 3 combatientes superhumanos. Flash atacaba a Garou, pero Slang, el Hunter lo pateó, y luego Platinum, haciéndola de Majin Buu, tomó a Flash por el cuello, utilizando su tentáculo cefálico. ¡Bam! Flash recibía la brutal ráfaga de golpes, pero rápidamente utilizó su patada cuchilla de viento. Pero el Kaijin lo esquivó. Y le dijo a Garou que Flash había perdido su arma, así que estaba débil. Por lo tanto, le recomendó que mejor cooperaran mediante un ataque concentrado para acabarlo, y así podrían tener su combate 1 contra 1. Garou lo miró con algo de duda y le dijo: así que quieres hacer equipo, ¿eh? Entendido. ¡Bang! Garou impacta su puño en el rostro del Kaiji mientras sostiene su tentáculo cefálico. ¿Cómo te atreves, bastardo? No sigo órdenes de ti, maldito semi-monstruo. Pero lo siento, Garou ya podía sentirlo, como sus puños se acercaban a la culminación de su propio estilo. Ya no era el puño de agua que fluye roca aplastante, ni el puño de remolino acero cortante, ni el puño de liberación de corazón explosivo, ni el puño verdadero del colmillo de tigre, ni el puño del abismo del purgatorio, ni el puño de río de hielo que rompe lagos, ni el puño de la cordillera del camino del loco, ni el puño supremo del cielo divino, ni el puño asesino de puntos de presión, ni el puño del ogro venenoso, ni el puño solitario de la prosperidad. No eran ninguna de ellas, porque Garou había absorbido las 11 técnicas, una por cada contrincante que había derrotado, y de todas esas batallas que había librado, finalmente había logrado crear su propia técnica. Dado a que estaba conectado al nivel de amenaza Dios, lo llamaría el puño del dios de la calamidad, Kaijin. No, más bien, puño asesino de dioses de la calamidad, Kaijin. Así reinaría como la maldad absoluta y arrojaría a la humanidad hacia un abismo de desesperación. Incluso algo tan poco fiable como Dios también sería aplastado por su puño. Y vaya, qué buena selección de palabras, porque justo en ese momento nos muestran el altar donde Orochi y Saitama habían luchado anteriormente, el cual presentaba protuberancias carnosas que habían crecido por todo el lugar. Además, nos muestran una imagen de la luna y cómo en el altar de la malévola entidad, la sombra de una criatura parecida a un 100 pies colosal se postraba cada vez más cerca. Mientras tanto, en la superficie, vemos cómo la marea había comenzado a descender y el enorme superportaaviones de propulsión nuclear, Guts Oki, navegaba en alta mar. El capitán se preguntaba qué era esa enorme luz a lo lejos. ¡Capitán!, gritó uno de los operadores del radar, quien vio cómo un objeto masivo no identificado estaba emergiendo por estribor, agregando que las maniobras evasivas eran imposibles. ¡Todos al puente, prepárense para el impacto! Y en ese momento vemos como una enorme criatura emerge, llamada Evil Ocean Water, o en español, agua oceánica maligna.
Por otro lado, la pelea de superhumanos se intensificaba. ¡Pow! ¡Bam, bam, bam! ¡Sorpresa! ¡Bash! Flash lo evade. Y no podía creerlo, que en un solo día había encontrado a 4 personas que superaban su velocidad. ¡Es imposible! ¡Imperdonable! ¡Golpe destellante! ¡Bam, bam! Flash no paraba de golpear. Pero el ejecutivo, mediante sus anillos de platino, detuvo su brazo y le dijo: Este es el nivel más alto que un humano puede alcanzar. ¡Wow! ¡Maldición! ¡Patada de sombra fluyente! Pero Garou logró desviarla. ¡Tan! ¡Sperm lo patea! Estás lleno de aperturas. ¿Algo te está molestando? Eres igual a Super Aloy cuando fue superado. Olvidaste la misión y solo peleaste para salvar tu orgullo. ¿Eso es todo lo que un héroe puede dar? Un ser que realmente quiere ayudar a los débiles. ¡No existe! ¡Wow! ¡Flash cae! ¡Oh! ¡Pobre cabellos locos! ¡Quedó hecho mierda! Pero no era tiempo de lamentos. La batalla continuaba. Garou fue con Platinum y le dice que ahora solo estaban ellos dos. Y es aquí donde comenzaron a moverse tan rápido que solo podía verse la imagen residual de sus cuerpos destellantes. Y estos se movieron rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Mejor dicho, mega super ultra H recontra rápido. Los dos rayos de luz incrementaron tanto la velocidad que ahora el grupo de luces era aún más densa que cuando eran 3 superhumanos. Y todo ocurrió en 00.00.00.00.3 milésimas de segundo. Esto era una expresión de los límites de aceleración de la sinapsis o neurotransmisión de Garou. Platinum intentó utilizar sus anillos defensivos, pero el Hunter lo mandó directo al suelo. ¡Batú! Ambos se separan. El cazador comenzó a preparar su ataque. Platinum sale de los escombros lleno de ira. ¡Garou! Pero el Hunter irónicamente le respondió con la misma frase que este le dijo al principio de su pelea: Lo siento, voy pasando. Y el cazador, en un parpadeo, atravesó sin esfuerzo el cuerpo hipercompacto del Kaiji, asestándole un golpe fatal que lo hizo explotar en billones de partículas luminosas. ¡Bah! Y así es como finalmente muere el ejecutivo más fuerte a manos del Hero Gary. King se dio cuenta que las líneas en el cielo habían desaparecido. Mientras tanto, Tatsumaki era visitada por quien al parecer era el héroe clase S rango 1. Tatsumaki, al medio abrir los ojos, pensó que este sujeto era Blast, quien le dijo: casi lo hiciste, Tornado. Si tan solo hubieras tenido un poco más de poder, podrías haber derrotado a todos los enemigos por ti misma. Tatsumaki estaba de acuerdo, pero ya comenzaba a notar que algo no cuadraba. Tornado, mi entrenamiento me ha dado la habilidad de dar poder a otros. Ven, acepta mi poder y destruyamos a los enemigos juntos. En ese momento, Tatsumaki recordó las palabras que le había dicho su amigo Blast: aquellos que poseen gran poder nunca deben esperar que alguien más los salve. ¿Quién eres?, preguntó Tatsumaki. Eso ocasionó que la persona que se estaba haciendo pasar por Blast mostrara su verdadero rostro, el cual se veía de esta manera. Después vemos cómo se fue visiblemente frustrado de no haber podido cumplir su cometido, dejando a Tatsumaki en medio de la oscuridad. Hasta que de repente, de un agujero de gusano interdimensional, sale el héroe Blast, expresando preocupación por Tatsumaki y preguntándole si logró alejar a la malvada entidad. Blast, al verla, se puso feliz, reconociendo su gran crecimiento. Esto hace que por un breve momento Tatsumaki muestre una pequeña sonrisa con los ojos cerrados. King quedó sorprendido porque este había aparecido de repente. Oh, allí está Blast. Y King y Geno se asombran al ver al héroe de clase S de mayor rango. Blast dijo: me detuve en el último minuto, pero debido a los efectos de los cubos me permití hacer contacto mientras caía en una brecha espaciotemporal. Tú debes ser King. ¿Ah? ¿Qué? Sí, lo soy. Blast le pidió que cuidara a Tornado, ya que debía regresar a dar apoyo. ¿Apoyo? Yo no peleo solo, ¿sabes?, dijo Blast, mientras se nos mostraban las siluetas de unos misteriosos seres interdimensionales que al parecer están luchando contra un mal muchísimo más peligroso. King quedó muy sorprendido y luego Blast desaparece sin dejar rastro alguno, sorprendiendo así al hombre más fuerte. Pero el mal seguía acechando,
ya que de repente un terremoto masivo sacude el suelo y del profundo agujero que Tatsumaki había creado al atacar a Orochi, asciende un ser poderoso, un ser colosal, empujando la lanza de tierra gigante que había creado Tornado. La destruye con sus enormes pinzas, y mientras Garou y los demás héroes observaban su aparición, aquí finalmente se nos revela su forma total, y era nada más y nada menos que el Kaijin insecto gigante Senti Zenin, o Cien Pies Sabio, nivel de amenaza desconocido. De repente, una enorme roca cae sobre Garou, pero este logra partirla en dos y se dio cuenta que este Kaijin era un 100 pies aún más diabólico que el anterior, ¡Escuchen, insolentes insectos! Hemos venido a destruir los abominables puños que desafían a Dios. Soy la encarnación del Padre Tierra. Luego apunta hacia el mar, y es aquí donde vemos al inimaginable monstruo que antes era agua natural maligna, pero ahora era el Kaijin Evil Ocean Water, o en español, agua oceánica maligna. El Senti Zenin se refería a este Kaijin como la encarnación de la madre océano, y que ahora sufrirían la destrucción del castigo divino. ¡No lo creo!, dijo Garou, el cual dio un sorprendente salto directo al sabio centípede. ¡Golpe, golpe, 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 golpe! En otro lugar, un helicóptero militar desciende para auxiliar a las personas heridas, y Needle Star, sorprendido, afirmaba que justo cuando la misión se había terminado, ahora salían con estas locuras de la nada, y quizás llamaron al helicóptero demasiado pronto, contestó Mizuki. ¡Debemos darnos prisa y retirarnos! De regreso con Garou y el Senti Zenin, el cual, después de recibir la ráfaga de golpes por parte del cazador, este se burlaba del Kaijin, alegando que no había manera que un simple subordinado pudiera manejar estos movimientos destinados para infundir miedo a Dios, y al parecer le habían hecho efecto al gigantesco Kaijin, quien pensaba que era fuerte. A lo lejos, el Hunter observó que Tareo estaba huyendo del lugar en un helicóptero y se dio cuenta que el mocoso de alguna manera logró salir del subsuelo. El 100 pies sabio se regeneró, y Garou, al ver su habilidad, pensó que debía llamar su atención de alguna forma. ¿Qué pasa? ¡Vamos, ataca! Pero el Kaijin, de repente, usando sus antenas, apuntó directamente hacia el helicóptero donde estaba Tareo y le preguntó al Hunter: ¿te preocupa esa mosca? ¿Qué mosca? Y el 100 pies le advirtió que si se movía un centímetro más, su compañero derribaría a esa mosca con su poderosa técnica. En segundos, el Senti Zenin comenzó a atacar a Garou con su ataque llamado Gran Marcha del 100 pies. Y si con eso no bastaba, su secuaz malvado atacó al Hunter con su Gran Cañón Oceánico. ¡Yes! Estos ataques impactaron en el cazador de héroes, causándole un gran daño. El 100 pies sabio, quien estaba bastante confiado por haber atacado al fanfarrón de Garou, de repente vio que algo pasó por su lado a gran velocidad, y este era nada más y nada menos que el gran Saitama, corriendo por el agua, típico de él. El héroe dio varios saltos y en cuestión de segundos decidió acabar con este maldito Kaijin mediante el movimiento asesino, serie seria. ¡Golpe serio! ¡Katú! El golpe fue tan brutal que dividió el océano en dos. El 100 pies sabio quedó impactado por el desastre ocasionado por el héroe Saitama, quien por cierto lo eliminó porque ya estaba harto de jugar tanto en el agua y le dijo que lo hiciera en otro lugar. Luego se dio cuenta que el super portaaviones estaba a punto de voltearse con todos los tripulantes en su interior. ¡La hélice y el timón no sirven! ¡No tenemos control! ¡Mierda!, contestó el capitán, quien de repente se dio cuenta de algo. Y sí, Saitama es tan bárbaro, repito, tan bárbaro, que se puso en medio de la cubierta y pensó que quizás podría levantarlo, pero el problema es que no había de dónde agarrarlo. Así que a nuestro héroe se le ocurrió hacer algo que solamente se le podía ocurrir a él, y eso era mediante un movimiento de cadera, comenzar a surfear usando el portaaviones como si fuera una maldita tabla de surf. ¡Kawabunga! Este portaaviones debe medir más de 300 metros y pesar más de 100.000 toneladas, y Saitama con un simple movimiento pudo llevarlo a través de las gigantescas olas producidas por el Kaijin océano malvado, cuyo tamaño debe ser de miles y miles de metros. ¡Dios santo! Este tipo destruye meteoritos, camina por la luna, toma baños de lava y ahora surfea tsunamis. ¿Acaso hay algo que este tipo no haga bien? No, no lo hay, porque Saitama es el mejor héroe del mundo.
El cien pies sabio quedó confundido porque no sabía si su compañero acuático había muerto o si acababa de pasar algún tipo de cataclismo tectónico. En fin, el Kaijin miró directo al helicóptero y fue tras él para aplastarlo. Sin embargo, Garou no se lo permitiría, así que comenzó a perseguirlo. Pero de repente, alguien salta directo hacia él y dice: ¡Espíritu de lucha! ¡Golpe de dragón! Metal Bat se dio cuenta que este monstruo era muy resistente. El Kaijin lo golpeó, haciendo que el héroe diera vueltas y terminara estrellado contra el suelo. Garou se dio cuenta que era Metal Bat y Metal Bat se dio cuenta que era el cazador de héroes, con quien había tenido una pelea previamente. Así que te vas a meter en mi camino otra vez. ¡Hora! Pero el Hunter lo evadió, ya que no tenía tiempo para él. ¿Ah? ¡Hey, espera!, dijo el héroe, quien decidió perseguirlo, saltando encima de la espalda del Senti Zenin, el cual estaba a punto de alcanzar el helicóptero. Mientras corría, Metal Bat le gritaba a Garou que ahora parecía ser un Kaijin completo, agregándole que finalmente había decidido mostrar sus verdaderos colores y advirtiéndole que no se iba a salir con la suya esta vez. Pero Garou pensaba que de todas las personas con las que pudo encontrarse, tuvo que ser precisamente con él. Durante la persecución, un helicóptero de noticias se atraviesa y un reportero que se encontraba dentro era tan profesional que estaba dando un reporte en vivo de lo que pasaba, mostrando cómo el océano se partió en dos y una inmensa criatura había salido. Todo eso después de un extraño fenómeno de luces. ¿Qué está pasando aquí?, preguntaba el reportero. ¡Desaparece, mosca!, dijo el Kaijin, quien ya estaba por acabarlos con una de sus antenas. ¡Cuidado! ¡Yu, salto! ¡Sua! Detuvo el ataque con su bate de metal. ¡Ush! Garou se puso frente al helicóptero y les gritó: ¡Largo de aquí! ¡Ah! Y les dio una patada para que esto se alejara. Metal Bat quedó confundido y luego Garou lanzó otro ataque aparentemente hacia el héroe, pero al que golpeó fue el mismísimo Senti Zenin. Y Metal Bat miraba como el cazador daba una ráfaga de golpes sorprendente. Después, tanto él como Metal Bat aterrizan juntos en guardia para hacerle frente al malvado Kaijin. Metal Bat se preguntaba qué demonios estaba pasando, diciéndole a Garou que este ahora peleaba contra los Kaijin y ayudaba a evacuar helicópteros, agregándole que como humano era peor. Cállate, esta es la oportunidad perfecta para que le digan al mundo lo aterrador que soy. Además le menciona que el Kaijin iba por el helicóptero y los mocosos que ellos, los héroes, estaban protegiendo estaban allí, por lo que tenían que ganar tiempo para que escapen, agregándole que no esperaba la gran cosa de él, pero al menos sirve de carnada. ¡No me des órdenes!, le dijo Metal Bat, quien le dio una patada y le dijo que puede que tal vez haya cambiado, pero no iba a aliarse con un Kaijin de pasado violento. Además, por su culpa no pudo acabar con el cien pies. Lo haré yo solo, así que largo, tonto. ¡Ah! Te hice pedazo cuando un era humano debilucho, así que deja de lloriquear, chico punk. Proteger a los mocosos es lo que tenemos que hacer. ¿Y así te hacen llamar un maldito héroe de clase S? ¿De qué hablan, par de insectos? ¡Cállate!, dijeron los Bad Boys, quienes le dieron un brutal golpe al centípede. Mientras el noticiero de Ciudad Z mostraban las imágenes del cazador de héroes, estos decían: miren cómo el horrible Kaijin ataca a nuestros reporteros. Afortunadamente tomaron rápida acción y huyeron. ¿Podrán los héroes de clase S en la escena derrotar a este molesto Kaijin? ¡Qué aterrador! Solo podemos rezar para que logren deshacerse de él rápidamente, comentaba este comentarista invitado. Otros que veían la transmisión eran los hermanos Suiryu y Suiko, y esta última afirmaba preocupada que si esa cosa se enganchaba al helicóptero no podrían escapar. Suiryu comentó que al final el helicóptero no se estrelló, ¿verdad?, agregando que el tipo que salía en la TV, o sea Garou, no le parecía tan terrible, aunque no sabía por qué, y su hermana le preguntó si estaba seguro, mientras las noticias afirmaban como: pueblo fantasma de Ciudad Z destruido, escala del desastre, actualmente bajo investigación, miedo, el momento exacto del Kaijin captado en video. Sí, o sea, Garou. Mientras tanto, Metal Bat y Garou seguían atacando al maldito Kaijin, y el héroe clase S usó el ataque Tornado Brutal, y el cazador, el remolino, corriente de agua, puño rugiente, ki del cielo, encestando batazos y golpes ferozmente por todo el gigantesco cuerpo del cien pies, y aunque fueron poderosos, lastimosamente el Senti Zenin se volvió a regenerar. Metal Bat y Garou no sabían qué hacer, ya que simplemente no se detenía. No importaba dónde lo golpearan, se regeneraba y volvía a pelear. El Senti Zenin pensó que el semi-Kaijin Garou era peligroso, pero Metal Bat no sería un problema. Debería tomarlo de rehén. Oye, ni siquiera lo quebraste, idiota. Si no vas a ir, en serio te mataré. ¿Ah? ¿Quieres que te reviente el cráneo, maldito Kaijin? Y el cien pies sabio, al escuchar la disputa de estos dos, se dio cuenta que su plan no funcionaría. Garou dijo que tenían que destruirlo de la cabeza a la cola al mismo tiempo, o si no, esto no iría a ningún lado. Pero Metal Bat le comentó que esto requería de más héroes de clase S. ¡Mierda! ¡Lo está alcanzando!
Si no puedes seguir el ritmo, lárgate. El helicóptero seguía escapando y Sekingal le preguntó al piloto qué ocurría, ya que debía volar más alto rápido. El motor es inestable. ¡Ahí viene!, gritaba el héroe Piña mientras veía cómo el centípede se acercaba. Pero en ese momento, ¡blan, blan, blan! 3 disparos fueron lanzados por One Shooter, quien afirmaba que no había manera de asestar, ya que sin su ojo dominante no podía apuntar bien. Needle Star le comentó que tuviera cuidado, porque podía darles a los héroes que estaban combatiendo. A Metal Buddy. ¿Quién es ese? No lo sé. ¡Pero oh mierda! ¡El helicóptero fue capturado! ¡Maldición! ¡Nos tiene! Los héroes y los niños estaban en problemas. ¡Mierda! ¡El mocoso! Jejeje. ¿Qué pasa? ¿Ya no pueden saltar? ¡Malditos insectos! Durante el ataque, Tareo pudo ver a lo lejos que el que estaba peleando era el señor Garou. ¡Gran marcha, centípede! Este ataque era tan endemoniadamente malévolo que la lluvia de golpes era incalculable, tanto que estaba alterando el terreno por completo. Metal Bat y Garou recibían los innumerables golpes del Sentizening, mientras los héroes en el helicóptero se dieron cuenta de que Metal Bat estaba en problemas. El paisaje estaba cambiando. ¡Señor!, gritaba Tareo preocupado por su amigo. ¡One Shooter! ¿Quieres ver? ¡Seré tu ojo dominante! ¿Qué? Un Garou herido se arrodilla y de repente es atrapado por el Sentizening. El Hunter instantáneamente sintió como la energía que emanaba del cuerpo del Cien Pies era dirigida a las antenas que sujetaban el helicóptero, y es aquí donde el cazador ya había comenzado a entender el funcionamiento de su habilidad. ¡Ja, ja! ¡Asombroso! ¡Lo tengo en la mira! ¡Por favor, concéntrate!, le dijo Gear Spear, quien trataba de enfocarse en el objetivo, mientras Needle Star y Mizuki lo sostenían para evitar que se cayeran. ¡Muere!, dijo el Cien Pies, quien ya estaba por degollar a Garou con sus gigantescas pinzas. Pero... numerosos disparos impactaron contra el Kaijin Sentizening. ¡Le dimos!, dijeron los héroes contentos por haberlo logrado. Este pequeño acto de heroísmo le permitió a Garou escapar de las feroces y destructoras pinzas del Cien Pies. ¡Ahora!, dijo Garou, quien procedió a dar una oleada de puñetazos combinados. ¡Lo hicimos!, gritaba Mizuki contenta, mientras abrazaba a sus compañeros por haber sido de ayuda. Los demás héroes celebraban el gran trabajo en equipo y Sekingal al verlos pensó: ¿qué te parece eso, Sich? Estuve bien todo este tiempo, ¿verdad?, pensaba el ejecutivo mientras sonreía orgulloso porque siempre confió en ellos desde el principio, ya que incluso las rocas pueden llegar a ser valiosas y brillar como diamantes en el momento correcto. ¡Ese tipo es muy fuerte! ¿Quién es?, preguntaba Needle Star, mientras Tareo le decía que él lo conocía. ¡Ay, qué bonito! Él siempre queriendo dar a conocer al señor Garou. One Shooter, sin dudar, quiso ayudarlo, pero cuando iba a recargar, su arma se trabó otra vez y gritaba desesperado que esto siempre le pasa. ¡No entres en pánico!, le decía Gear Spear, mientras rompía todo el momento conmovedor que Sekingal estaba teniendo. Pero bueno, lo importante fue la intención. Mientras Garou intentaba liberar el helicóptero de las antenas del Kaijin, de repente el Cien Pies fue tras él. ¡Ay! Los niños y Sekingal veían cómo estaba por ser atacado, pero alguien dice: ¡fuera del camino! ¡Sí! ¡Espiral de victoria abrumadora!, sorprendiendo al Cien Pies y al mismísimo Garou, quien rápidamente salta desde la cortada antena y toma el helicóptero en el aire. A pesar de las heridas, Metal Bat se fortaleció debido a su espíritu de lucha y le dijo: ya me diste una buena paliza antes, desgraciado. Ahora estoy listo. Nunca cambias, comentó Garou, quien se dio cuenta que Metal Bat seguía siendo igual de persistente y no había cambiado nada en lo absoluto desde que pelearon hace 2 días. El Sentizening volvió a regenerarse y le preguntó a Metal Bat cómo pudo volverse más fuerte después de haber sufrido heridas tan profundas. Un hombre es más fuerte cuando tiene a alguien a quien proteger, dijo Metal Bat, quien rápidamente le comentó a Garou que a 500 metros había una red gigante. Garou supo enseguida qué debía hacer y lanzó el helicóptero hacia dicho lugar. El Sentizening se puso furioso y todos los chicos malos seguían firmes ante la calamidad del sabio centípede y se pusieron en pose de batalla para enfrentar de nuevo al bastardo Kaijin. No tenemos opción, tenemos que acabarlo aquí. Yo me encargo del golpe final. A un lado, yo lo haré. Esa pequeña peste no es problema alguno. Cooperar no hará nada contra mis 6.676 pies. Y en ese momento comenzó a girar rápidamente. Win, 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 win. Garou le preguntó a Metal Bat cómo derrotarían su regeneración, y este le contestó que lo golpearían por todos lados muy rápido. Ya me lo imaginaba. Y es aquí donde vemos el ataque llamado Gran Taladro de 6.676 piernas. Pero los Bad Boys, mediante el remolino
corriente de agua, espíritu de lucha. Atacaron al 100 pies mediante los ataques. ¡Huracán brutal! Y puño matadragones, colmillo cruzado. Golpes por aquí, golpes por allá. Los Bad Boys golpeaban hasta no poder más. ¡Guau, guau, caca, ba, 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 guau! Estos ataques causaron un poderoso combo que contrarrestó el ataque del 100 pies sabio y rompió su resistente caparazón. El Kaijin insecto gigante vio que estos sujetos trabajaban bien juntos, pero se preguntaba por qué un Kaijin y un héroe podían tener tanta coordinación. Pero en realidad, ellos no querían cooperar. Sin embargo, la naturaleza de sus ataques era similar. A pesar de la significativa diferencia de fuerza, las habilidades individuales de cada uno se unieron para formar un solo ataque. Resonancia y amplificación. Garou potenció a Metalbad a niveles de explosión destructiva, tanto que ahora el héroe Gaku era capaz de dañar el exoesqueleto del Sentiseni. ¡Esta mosca está destruyendo mi caparazón! ¿Cómo te atreves?, dijo el Kaijin, quien procedió a lanzarle un golpe. Por su parte, Garou también se había beneficiado de esa resonancia, ya que su cuerpo se había potenciado. Y aunque Metalbad fue golpeado, el cazador ¡boom!, logró perforar el cuerpo del Kaijin insecto gigante en el mismo instante que Metalbad fue derribado, ocasionándole un enorme agujero en su cuerpo al centípede, quien rápidamente notó que no se estaba regenerando. Y tal como pensó, Garou pudo apoderarse de su núcleo de regeneración, ya que ahora todo tenía sentido, ya que cuando este se regeneraba, emitía una gran cantidad de energía en cierto punto de su cuerpo, y se parecía mucho a algo que ya había visto antes con el rey Orochi. ¡Dámelo!, dijo el 100 pies, mientras veía cómo Garou tomaba impulso, y luego le dijo ¡ve por él!, mientras lanzaba el núcleo muy lejos en el aire, para que tanto él como el Kaijin fueran tras él. Más te vale ganar, idiota. Te patearé el trasero otro día, dijo el lastimado Metalbad. Por otro lado, vemos al gran Saitama parado en el portaaviones supernuclear, como todo un bárbaro, luego de haber acabado con las turbulentas olas generadas por el monstruo océano malvado, porque el calvo con capa es el héroe más fuerte. En otro lugar, vemos como el héroe Pete Good ahora se veía totalmente irreconocible por alguna razón, ya que había perdido bastante peso y se ve muy pero muy delgado. Después aparece el héroe clase A rango 1 y este le pregunta a Pete Good qué estaba haciendo aquí. Lo mismo le preguntó el héroe clase S. A Mike Mas le dijo que un horrible Kaijin rompió sus pantalones favoritos y se preguntaba si este tipo era un paparazzi. ¿Ibas a acampar aquí? Esto es una emergencia, así que voy a usar tu carpa. Ok, claro. Pero esa es mi chaqueta, pensaba el héroe Pete God. El héroe agarró la gigantesca tela para cubrirse la cintura y le dijo que los llevaría a un lugar seguro. Además, tenía que volver rápido a la pelea porque tenía que hacerle a Führer Ugly lo mismo que le hizo a sus pantalones. Ok, pero Pete God le dijo que antes de irse tenía que comer un poco para recargar energías y estar a tope. Sweet más pensó, ¿quién es él? No parece un Kaijin, lo cual lo hace todavía más raro. ¿Qué pasa? No, nada. Bueno, cuídate. Tú también. Es raro, pensaba Pete God, mientras observaba a lo lejos como el 100 pies sabio se dirigía hacia el cielo. En ese momento vemos como el monstruo Sentisenen iba tras un núcleo de regeneración. Al mismo tiempo, el cazador de héroes Garou corría encima de la espalda del 100 pies sabio. Durante la persecución vemos como el diabólico Kaijin seguía subiendo más y más para alcanzar su preciado órgano regenerativo. Y aquí se puede ver que la longitud completa de este monstruo sobrepasaba todo el grosor de la atmósfera, llegando hasta el espacio por encima de la curvatura de la Tierra, y después de tanto esfuerzo logró recuperar su preciado núcleo de poder. Pero justo en este momento, el Hunter aumentó su diabólica y parpadeante velocidad para subir de una manera super ultra archi recontra veloz desde la espalda del insecto, y así llegar al núcleo antes que el maldito Kaijin. Ambos personajes se encontraron cara a cara, pero inmediatamente el Kaijin humano utilizó el núcleo del 100 pies para agarrar impulso y al mismo tiempo destruirlo en el trayecto. Durante el descenso, Garou decide acabar con el monstruo usando un poderoso golpe de karate. Y justo en ese momento recordó cómo Silver Fang les había puesto una prueba para ver la habilidad de los nuevos estudiantes. Sourface estaba confiado porque le mostraría a Garou cómo se hacía, así que este las golpeó, pero ¡ah!
¡Ah! Iba a decir que tengan cuidado, son de cerámica. ¡Pero eso es irrompible! En ese entonces, Garou puso muchísimas más tejas de cerámica y... ¡Bash! Las rompió facilito. Todos estaban impresionados. Mientras Garou presumía su talento, el viejo sonrió sutilmente, pero le dijo que estuvo cerca, ya que no logró quebrar la última. ¿Qué? Y Garou quedó un poco impactado. Fue entonces que recordó que todo su camino había comenzado desde ese momento. Pero ahora... ¡He llegado al tope de las artes marciales! ¡Crash! De repente, un fuerte resplandor se observa desde diferentes direcciones, el cual era presenciado por Saitama, King y las cámaras del noticiero de Ciudad Z. Este ataque fue tan fuerte, tan brutal, tan supremo, que cortó en dos el cuerpo del Gaijin centípede, desde la cabeza hasta la cola. Y Garou recordaba lo que le dijo el Gaijin al principio: morir por un castigo divino. ¡Bang! Garou sale, aterriza y dice: no, esto fue una bendición, ya que ahora he perfeccionado mi propio estilo. Y así vemos como el gran Sentizenin fue derrotado por el más feroz, el más malvado, el gran Gaijin cazador de héroes, Garou, quien afirmó: esta vez los rompí todos, anciano. El héroe clase A rango 1, a Mike Mask, se encontraba llevando el lastimado cuerpo del héroe Metalbat en sus hombros. Este se preguntaba si los Gaijin habían vencido a todos los demás héroes. En medio de toda esa oscuridad pensó: ¿qué es eso? Y al verlo creyó que era un Gaijin que estaba por matar a Flash mientras estaba inconsciente. Pero Manako en realidad intentaba que el ninja desmayado despertara, porque tenían que salir de aquí. Pero alguien dice: oye, ¿ah? ¡Muere, Gaijin! Pero justo cuando estaba a punto de dar su golpe ejecutor, un portaaviones se estrella entre ellos, haciendo que Sweet Mask, Metalbat, Flashy Flash y Manako se eleven por los aires, y el turbulento tsunami que lo acompañaba arrastró consigo a los demás héroes mediante una fuerte corriente de agua. Al mismo tiempo, el poderoso King gritaba: ¡Saitama! ¿Dónde está Saitama? Hasta que una voz femenina lo felicitó por salvar a Tatsumaki, y al voltear se dio cuenta que era Fubuki, quien le afirmó que seguramente no esperaba la llegada del nuevo grupo Ventisca, que incluía a Tan Top Master, Spring Mustache, Bank, Bomb, Darkshine y el moribundo Nichirin. Pero quien se preguntaba quién era ese tipo que venía con ellos. Fubuki rápidamente corre con su hermana, afirmando que le transferiría algo de su fuerza. Mustache le preguntó si no era demasiado para ella, a lo que Fubuki le gritó que se callara. Ventisca entonces le pidió ayuda a Tam Talk Master, diciéndole que incluso un pequeño impulso de poder podría permitir que Tatsumaki use sus poderes para ayudarlos a escapar. En ese momento, Tam Talk Master reflexiona por la situación de Tatsumaki, pensando que ella no debía morir antes de que su técnica Tantop supere sus poderes psíquicos. Motivado, levanta a todos a la vez, gritándoles que tuvieran cuidado en no morderse la lengua, y dice: King, Ventisca del infierno se está encargando de los heridos, así que sube a la cubierta y toma a estos héroes. ¿Qué? Responde King, agregando que si lo hacía, la super atrapada estilo King podría hacerle más daño a los héroes. Pero después presenciamos que a lo lejos venía el sublime y espectacular Saitama, quien dijo: ¿qué tal aquí? King, al darse cuenta de esto, gritó: ¡esperen! No tengan miedo, manténganse fuertes. Obviamente, ante estas palabras llenas de poder absoluto, los héroes se detuvieron, por supuesto. Pero por otro lado, el gran héroe Saitama se iba corriendo muy al estilo Saitama, y con sus severas piernas realizó un giro de portaaviones supremo. Y los demás héroes estaban sorprendidos sin saber qué estaba ocurriendo. Pero Saitama pensó: ¿y ahora? ¡Wow! Y un increíble salto lleno de epicidad generó una onda expansiva que estremeció a todos los presentes. El barco, ahora inclinado hacia el suelo, dispersó a la ola de choque generada por el gigantesco tsunami, y de esto se percataron Ventisca y Tantok Master. Por su parte, el capitán Oki ordenó que cerraran todas las escotillas, y al mismo tiempo, encima del barco, la mitad del cercenado Sentizenin ¡Slan! Se estrella contra el portaaviones, y los héroes se preguntaban si era el cuerpo de un Gaijin. Eso estuvo cerca, comentó Bomb, mientras que Tantok Master pensaba que King era increíble, ya que si hubiese lanzado a los héroes directo al barco, habría sido muy peligroso, confirmando una vez más los increíbles instintos del héroe King. Pero este solo pensaba que, como siempre, Saitama era tan poco sutil al haber hecho semejante hazaña. Después la corriente empezó a incrementar por ambos lados, arrastrando incluso a Sweet Mask, Metalbat, Flash y Manako. Pero de repente,
El recuperado y corpulento Pete Gould iba a gran velocidad a través del gigantesco Kaijin. Da un super salto, atraviesa la corriente para ir directamente con sus compañeros, abrir su enorme boca y tragárselos para protegerlos del impacto generado por la ola de choque que terminó por hundir el super portaaviones. Después de eso, pasamos con el Kaijin humano cazador de héroes Garou en medio de un hermoso paisaje nocturno, luego de haber derrotado al sabio centípede. Estando allí se preguntaba qué había pasado con el Kaijin marino. Pero en ese momento, alguien serio, alguien severo, alguien mortal, ¡Tosh!, aterriza detrás del Hero Hunter. Y este era el gran y poderoso héroe Saitama. Y le pregunta, ¿qué se supone que eres? Es Saitama. Como todo funcionó porque nunca desistió, quería ser un héroe y lo logró. De repente para el prota todo cambió, su límite se alteró. Él los enfrentará porque él es Saitama, él los vencerá porque él es Saitama, él los vencerá porque es Saitama.